No tengo un trabajo estable. Yo hago cachuelos aquí, cachuelos allá. Vivo con mis 4 hijos y una nieta. Por el momento soy ama de casa y los fines de semana hago actividades como venta de pollada. Con eso puedo solventar, ¿no?, algunos gastos económicos que hay en casa. Yo venía a orar acá. Venía a orar porque mi mamá me dijo, cuéntale tu problema, no tengas miedo, hijo. Y yo vine. Felizmente me atendió una hermanita y me contó por qué estás acá, por qué estás así. Porque yo estaba desahuciado. Yo verdad que no se está la partida de mi mamá. Las hermanitas me dijeron, económicamente no te podemos apoyar, pero sí te podemos llamar para un encuentro. Yo frecuento desde febrero. Me acerqué y vi gente en la puerta y en eso pregunté y me dijeron que acá daban la ayuda. Yo pensé que a mí no me iban a atender, pero gracias a Dios toqué la puerta y salió una de las hermanitas y le doy gracias de que me atendieron y el mismo día me pudieron dar una bolsa de víveres y un desayuno. Siento alegría, siento un gozo enorme, siento algarabía en mi corazón. Mis vecinos, donde trabajo día a día, me ven con otra perspectiva, con otras miradas, ya me ven. Yo quisiera hacer tantas cosas, tener un trabajo, dar la oportunidad a otra persona que realmente necesita igual que yo y yo ya poder solventarme con mi mismo trabajo y ya mi cupo darlo a otra persona. Yo vengo a la Casa Hogar desde el 2015. Mi mamá trabaja como trabajadora social. Hace 4 años más o menos me enteré de que estaban las hermanas porque mi hija mayor estudiaba y por medio de la directora del colegio me dio la información de acá de las hermanas. Donde estoy, las escuelas quedan muy retiradas, a 2 o 3 horas de camino, entonces para que ellas no corran peligro y sé que con las hermanas aquí están bien cuidadas y protegidas, entonces por eso tomé la decisión otra vez de traerlas nuevamente. Lo que más me gusta de la Casa Hogar es que convivo con más niñas, algunas de mi edad, otras son más pequeñas. Me gusta porque comparto mucho tiempo con ellas, algunas le ayudo, otras me ayudan y pues es como que nos conectamos todas y tenemos ese tipo de comunicación que tal vez uno no tiene en casa porque no tiene hermanas de su misma edad. Todas tenemos las mismas reglas, las mismas normas y pues todas debemos cumplirlas. He luchado bastante para que ellas estén bien. Mi sueño es verlas graduadas y de que ellas sean unas mujeres de bien. Me gustaría estudiar aviación y derechos corporativos, porque es algo que me fascina, o sea, me llama la atención desde pequeña. Me veo en ese vínculo de que voy a ser una madre orgullosa de mis hijas. Tenía 2 trabajos, mi esposo también, sin embargo no nos alcanzaba todavía para 1 kilo de arroz. Me ahogué mucho viendo a mis hijos que les faltaban muchas cosas. Yo me vine caminando de Venezuela, al mes me traje a mis hijos y acá pues vendo bolsas, caramelos y así, eso soy yo. Soy educadora de niños de preescolar. El sueldo de nosotros los maestros eran $5 cada 15 y último. Ya esos $10 no era nada. Me dirijo hacia América y pienso encontrar, bueno, primero a mi esposo, que está para allá. Y segundo, bueno, seguir adelante con la operación de mi hija y todo. Ya llevo 4 meses durmiendo en playa y mira que un día me paré y dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, estoy perdiendo un tiempo increíble. Son 4 meses que mis hijos están atrasando todo lo que habían avanzado en cuestiones de educación, en cuestiones de salud. O sea, están aprendiendo prácticamente mis hijos a vivir en la calle. Y ese día me paré y dije, mira, no nos vamos, tomamos la decisión de quedarnos. Mis hijos tienen que ser alguien en la vida y ellos no pueden vivir todo el día rodando. Ellos tienen derecho también a educarse. El día a día aquí, bueno, es un poquito fuerte porque a veces hay muchas lluvias, ventarrones, a veces llueve, a veces no llueve, el sol. Las hermanitas pasan por toda la playa, por la población, buscando a la gente, dándole los tickets para que vayan a comer, colaboran mucho con nosotros. Yo soy beneficiaria, que ellas me han ayudado a montar un puestico de café. Y así como soy yo beneficiaria, somos muchas aquí beneficiadas. El trabajo de las hermanitas es una bendición, lo hacen muy bien, con toda la actitud pues que se nota, uno a simple vista se da cuenta cuando una persona hace las cosas de corazón, cuando no. Y ellas de verdad pues esa es la impresión que dan, que son una bendición. En Venezuela yo estudiaba y era trabajadora en una empresa. Estoy viajando con mi familia, mis 4 hijos y mi esposo y mi persona. Estoy viajando en ese momento solo. Venía con 2 compañeros, pero ellos ya están adelante.
Dejé fue a mi familia nomás, pues me vine por esto para buscar oportunidades, sacar adelante a mi mamá y a mi familia. Salí hace 1 mes y 6 días y pues la verdad la travesía ha sido pesadita, pero pues también ha tenido sus partes buenas, sí. Se nos ha hecho complicado viajar por el dinero. Hemos trabajado en países como Colombia, Panamá. Mi esposo y mi hijo ya toca trabajar de albañil. Mi persona, vender caramelos, chupetas en los semáforos para seguir nuestro viaje hasta nuestro destino, que es los Estados Unidos. A mí me tocó quedarme allá en Central Norte, afuera, entonces eso hace un frío, pues obviamente uno en la calle no puede dormir. Yo me recostaba en el piso, pues, y ponía la maleta y de almohada y el frío no me dejaba dormir. Extrañamos una agua, enjabonarnos, tener una ropa limpia, los alimentos, dormir en una cama. Eso lo extrañamos, los niños más que todo. Ahorita estamos durmiendo con camas, tenemos sus sábanas, ya comimos, ya nos bañamos. Eso, mira, milagro. Mi futuro es ayudar a otras personas. Quiero abrir una fundación para ayudar a todas estas personas como el inmigrante también. En la casa del migrante llevo 2 meses y medio. Mi travesía duró 15 días. En mi país dejé mi familia, dejé mis hijos, dejé mi madre, dejé mi trabajo, dejé mis metas. Algo que me atrajo de llegar a la casa del migrante son las ayudas que prestan: alojamiento, alimentación, servicios médicos, servicios psicológicos, que en realidad son muy importantes para un migrante porque el trauma psicológico que deja toda esa travesía siempre es bastante fuerte. La travesía muy dura, no es para cualquiera. En México acá dicen que uno paga todos los pecados, en el sentido de que pues, lo roban a uno. Las personas migrantes que llegan acá son un promedio de 500 a 700 personas diarias. La Casa del Migrante me permitió a mí poder capacitarme, poder pensar y poder saber hacer bien las cosas para poder entrar legal a los Estados Unidos. Me siento bien porque tiene uno donde dormir, no estamos durmiendo en la calle, le dan uno la comidita, le dan un desayunito, le dan la cena, el almuerzo, aunque ya nos vamos a ir muy pronto, pero me siento bien. La humanidad piensa uno que en realidad la recupera cuando uno recibe un vaso de agua, un trozo de pan. Uno piensa que en ese momento que nada se ha perdido. Siente uno más ánimo de seguir adelante y de culminar su viaje. Les agradezco a ellas por ese esfuerzo, por ese esmero, por el apoyo. Sin ese apoyo, en realidad el migrante no podría estar pensando en un futuro en los Estados Unidos. No sé qué vaya a pasar allá en Estados Unidos, si Dios nos permite estar allá, y lo que sí me imagino es ser feliz. No me importa lo material, no me importa, pero es ser feliz.